Leyendas urbanas de España. El sillón del diablo. A mediados del siglo XIX, limpiando en un trastero de la Universidad de Valladolid, un bedel se encontró con una silla abandonada en una esquina. Simplemente la vio como un trasto más. Cansado de haber hecho toda la limpieza, decidió sentarse un rato. 3 días después, lo encontraron en el trastero, en la misma esquina, en la misma silla, muerto. Cuando un segundo bedel murió en las mismas circunstancias, las alarmas se dispararon y la leyenda se fraguó. A principios del siglo XIX, el médico Andrés de Proaza abrió una cátedra de anatomía, lo que le costó la vida, pues los rumores decían que sus conocimientos provenían del maligno. Las cosas empeoraron porque cerca de su casa desapareció un niño. Esto alertó a las autoridades, las cuales lo detuvieron. La Inquisición lo acusó de asesinato, tortura y por pactos con el diablo. Durante sus juicios le sacaron la confesión del asesinato, pero no de un acuerdo demoníaco. Fue torturado hasta que admitió que poseía un sillón que se lo regaló un nigromante de Navarra. Dicho sillón le permitía entrar en trance y del que obtenía todo el conocimiento que necesitaba para sus diagnósticos. Aseguró que solo un médico titulado podía hacer uso de él y que cualquier otra persona que se sentase moriría a los 3 días. En la actualidad, el sillón se encuentra en el Museo Provincial de Valladolid. La Casa de los Espíritus de Coslada. En una localidad madrileña de Coslada, en la calle del Dr. Barraguer, existe una casa, la cual fue habitada por una pareja que tenía un hijo. Durante 2 años siempre escucharon ruidos extraños y les sucedieron hechos inexplicables. Estos eventos los mantuvieron despiertos en 1993. Tiempo después, se habían acostumbrado, pero un día, su hijo cayó enfermo sin razón aparente. Así que los padres decidieron investigar. Empezaron a mover muebles, buscaron señales extrañas y de repente vieron una pared en la cual procedían los fenómenos más virulentos. El padre se acercó. Al arrancar el papel tapiz de esa pared, descubrieron que debajo se dibujaba un nombre: Charo. Los padres inquietos empezaron a cuestionar a los vecinos y algunos de ellos le comentaron que hace varios años el apartamento estuvo ocupado por una mujer que decía ser vidente. Tenía una bola de cristal, utilizaba la ouija y en las noches realizaba rituales extraños, los cuales despertaban a los vecinos. Cuando los padres le preguntaron el nombre de la vidente, se quedaron callados y después de unos minutos afirmaron que era el mismo que estaba en la pared, Charo. En aquellas épocas, una noche, la vidente desapareció sin dejar rastro alguno. La pareja decidió mudarse. Sin embargo, los vecinos siguieron escuchando ruidos muy extraños que provenían de aquella vivienda vacía. El barranco de Badajoz. Chamoco, como también se le conoce al barranco de Badajoz, es un cañón situado en Tenerife, en el archipiélago canario. Las leyendas en torno a este lugar son tantas. La mayoría convergen en un punto común: la aparición de luces o figuras luminosas. Una de las historias más icónicas de la región data de 1912, cuando 2 mineros buscaban vías para sus excavaciones. Sin previo aviso, y frente a ellos, una pared de rocas se derrumbó, dejando al descubierto una cavidad, de la cual
se emitía una intensa luz. Los dos hombres curiosos se acercaron, y cuando estaban próximos a aquella entrada que se había formado, vieron dos entes luminosos. Los mineros huyeron despavoridos y regresaron al pueblo más cercano a contar lo que les había sucedido. Sin embargo, nadie les creyó. Tiempo después, las personas seguían asistiendo a aquella barranca y los mismos aseguraban ver a estos entes. Ninguna de esas personas se les acercó a hacer contacto con ellos. El cortijo jurado. A la entrada de Campanillas, en Málaga, se levanta un edificio solitario, marcado por la leyenda, la guerra y la miseria. Es el Cortijo Jurado, construido por la familia Heredia a mediados del siglo XIX. En la actualidad es una exhacienda, caracterizada porque se han visto luces extrañas y se han encontrado mensajes en las paredes. Además, la gente que se acerca al lugar ha escuchado psicofonías. Cuenta la leyenda que este es un lugar marcado por el misterio y la tragedia. Hace mucho tiempo, en esta hacienda habitaba la familia Heredia. Todo parecía ir bien en cuanto a sus finanzas. Sin embargo, aparecieron los cadáveres de 5 chicas torturadas en la hacienda. Después de esto, los miembros de la familia fueron acusados múltiples veces, lo que ocasionó que empezasen a despilfarrar el dinero. Era cuestión de tiempo en que se irían a la quiebra, y así fue. La familia decidió vender su propiedad a la familia Larios. Los nuevos propietarios trataron de unir su nueva casa con la suya, el Cortijo de Colmenares, mediante una red de túneles y pasadizos que años más tarde fueron utilizados como calabozos durante la Guerra Civil. En tiempos de aquella guerra, en el cortijo se produjeron fusilamientos y muertes. Además, fue empleado como hospital. Los gritos de los torturados, enfermos, la gente que agonizaba y los que estaban condenados a morir parecen recorrer los pasillos del lugar. Esta ex hacienda atrae a muchos investigadores de lo paranormal en busca de algún contacto con el más allá. El carro de la muerte de Asturias. Un carro negro sobrevuela Ribadesella en busca de moribundos para recoger sus almas. Lo conduce el último fallecido en la parroquia más cercana. Utiliza ruedas de corcho para no hacer ruido por el camino y delatarse. Solo el grito de "andai de día, que la noche ya es mía" delata que la Guestia lo acompaña. La Guestia. La Guestia es una versión de Santa Campaña, una leyenda de Galicia y Asturias, sobre una procesión de almas encapuchadas, ataviadas de blanco, que vagan por la noche en las calles y los bosques de aquella ciudad. Cada espíritu lleva una vela encendida, pero al frente de la marcha va una persona viva, portando una cruz y un caldero con agua bendita. Este camina junto a la procesión en las horas en las que debería estar dormido, pero los muertos no le dan descanso, por lo cual se ve forzado a liderarlos cada noche. A la mañana siguiente, al despertar, el mortal no recuerda nada. Después de estos eventos, se va deteriorando hasta la muerte. Entonces, una vez que fallece, pasa a formar parte de la comitiva de ánimas para siempre. Cuentan los rumores de las personas que cuando alguien enferma sin razón aparente es porque estuvo al frente de la Guestia. El Hospital del Tórax en Cataluña. En 1952 se inauguró en Tarrasa el Hospital del Tórax para tratar enfermedades respiratorias. El lugar elegido respondía a la necesidad de sol y aire puro para los enfermos. Lo que no se tuvo en cuenta en su construcción fue el aislamiento. Los internos no tenían más contacto con el exterior que las llamadas y la radio. La mayoría de los enfermos requería una media de 18 meses de hospitalización, tiempo
en el que debían de convivir con pacientes terminales y enfermos mentales. Muchas de estas personas fueron abandonados por sus familias y simplemente esperaban la muerte entre los muros del centro. Había poco personal y se colaban extraños para guarecerse. Por todo ello, durante muchos años, el Hospital del Tórax tuvo el índice más alto de suicidios en España. La mala gestión, el aislamiento, la falta de personal llevó al hospital a su cierre y a su abandono. Desde entonces, por sus pasillos se oyen gritos, chirridos y golpes, pero hay gente que asegura escuchar la psicofonía de "está muerto" en sus alrededores. El reptiliano de Yesa, la Comunidad Valenciana. En una mañana de agosto de 1968, 3 cazadores se adentraron en un barranco cercano al pueblo de La Yesa. Uno de ellos, Mateo, buscó unos arbustos para orinar y se topó con una figura vestida de una forma extraña. Un traje blanco cubría su cuerpo y llevaba una mochila plateada colgada en la espalda. Parecía demasiado grande, y más extraña aún era la protuberancia que asomaba por su espalda, a modo de larga cola. La cabeza también era reptiliana, cubierta de escamas y con ojos grandes y brillantes. De su boca surgía una lengua de serpiente. Los compañeros de Mateo fueron a buscarlo y observaron la llegada de un cilindro metálico surgido del cielo que descendía hacia la criatura. Volvían a por las escopetas cuando un fuerte estruendo resonó por la montaña. No quedaba rastro del ser, pero sí un fuerte olor a azufre y a hierba quemada. Al huir del lugar, se cruzaron con 2 guardias civiles. Cuando les contaron la historia, ellos les contestaron: "No son las primeras personas que ven esto. Por estas tierras es algo meramente normal". Las orginas de Zugarramurdi en el País Vasco. Akerbels era un espíritu protector de los animales, identificado como un cabrío macho. Sus seguidores eran en su mayoría mujeres, que recibieron el nombre de Sorginak, a las que se les otorgaron poderes y malignas intenciones. Además, estas mujeres adoraban a Mari, una diosa de la tierra, que residía en la cueva de Amboto. Se cree que después de que se les entregó los poderes, estas se convirtieron en las brujas del País Vasco. Cuenta una de esas leyendas. Algunas de esas brujas son las de Zugarramurdi. Existe la leyenda de 2 hermanos que tuvieron contacto con estas brujas. Uno de los 2 era rico y el otro carecía de recursos económicos, por lo cual se convirtió en esclavo de su hermano rico. Un día, harto de la esclavitud, huyó de casa en busca de una mejor fortuna. Después de varias horas de búsqueda, se agotó y se quedó dormido bajo un puente. A altas horas de la noche, en Zugarramurdi, escuchó murmullos cerca de donde estaba, y posteriormente se intensificaron hasta consolidar unas voces chirrionas. Se trataba de 3 brujas que no se percataron de la existencia de él. Las orginas volvían de un aquelarre, una palabra de origen vasco que significa prado del macho cabrío. Aquella noche causaban tanto escándalo con sus estrepitosas risas. El hombre escuchó que el motivo de las mismas eran que ocultaban el remedio para curar a un enfermo. Pero en su descuido, las brujas dijeron dónde estaba aquel remedio. A la mañana siguiente el joven fue a por él, y una vez que lo obtuvo, se lo entregó al marido de la mujer, al cual le platicó la historia y cómo lo encontró. Aquel esposo estaba agradecido, así que decidió recompensarlo con una gran fortuna. Un día, el hijo rico se enteró cómo su hermano había enriquecido con una gran fortuna. Lleno de envidia, quiso hacer lo mismo. En una noche,
Fue a aquel puente y trató de espiar a las brujas para ver si ocultaban algo de lo que él pudiese enriquecerse. Sin embargo, las orginas se aparecieron y lo molieron a palos. El fantasma de Saucedilla. A finales de 1983, dos niñas de 14 y 13 años, Mari Carmen y María del Mar, respectivamente, se toparon con lo desconocido, en forma de figura tenebrosa y terrible, en la localidad cacereña de Saucedilla. Mari Carmen volvía a su casa, cuando una figura enorme cruzó la acera y se plantó ante ella. Un ser humanoide de 3 metros, cuyos brazos y piernas estaban cubiertos por una túnica negra. Antes de que pudiera verle con mayor claridad, el ser giró en una calle y desapareció. En otra ocasión, María del Mar tuvo un encuentro similar. Esta vez la figura estaba quieta a mitad de la calzada, mirándola fijamente. La niña quedó presa del miedo. No pudo reconocer ningún rasgo al huir del lugar, así que se fue a su casa. Esa noche, al sacar la basura, el horror mostró su cara, asomándose por encima de un pilar de 2 metros de altura. Era el ser que se había encontrado horas antes, y pudo distinguir su rostro a la perfección. Una cabeza pepinada, pálida, con el pelo peinado hacia los lados, y una cicatriz que surcaba su cara. La niña salió despavorida hacia el interior de la casa. En ese momento, el ser sacó sus brazos y con un movimiento lento le pidió que se fuera con él. Y la niña desapareció. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra leyenda urbana de España?